A continuación tenemos lo que es el segundo método de factorización. Este método de factorización por lo general se trabaja, o más bien siempre se trabaja, con expresiones que involucren 4 términos, 6 términos, es decir, que sean pares. Entonces, en este caso, pues vemos que tenemos 4 términos. ¿Y cómo es que hacemos ese agrupamiento que nos menciona el nombre del método? Tenemos que juntarlos de 2 en 2. Este sería mi primer grupito y este sería mi segundo grupito. Entonces, ahora lo que hay que hacer, ya teniendo lo que son nuestros grupos, es factorizar por factor común. Para factorizar por factor común, vemos que los coeficientes en sí no comparten un número. ¿Por qué? Porque el 3 lo puedo expresar en 1 por 3 o 3 por 1, obviamente, y el 7, 1 por 7 o 7 por 1. Entonces de ahí no podemos sacar algún elemento de factor común. Ahora vemos lo que son las partes de las literales. X al cubo sabemos que es igual a x por x por x, y x cuadrada x por x. Y vemos que así aquí más bien podemos tomar que se repite 2 veces x en ambas expresiones. Entonces nuestro máximo factor común entre estos dos términos es la x cuadrada. Y abrimos el otro factor anotando lo que nos sobra. ¿Qué nos sobró? Nos sobró esta x y nos sobró lo que es el coeficiente. Entonces 3x menos, siempre se respeta lo que es el signo. Se anota el coeficiente porque no está formando parte de nuestro factor común, 7, y no nos sobran x, entonces hasta ahí. Y así quedaría factorizada nuestra primera parte de la expresión. Luego vemos acá el mismo caso, el coeficiente no comparte nada. Literales nomás tenemos aquí una x, pero acá no tenemos x. Entonces, en teoría no tenemos un factor común. ¿Qué hacemos en estos casos? En estos casos que no hay algo que se comparta entre ellos dos, se anota un más 1. Y simplemente en el otro factor anotamos estos dos términos que no comparten nada. Entonces, ahora entra lo que es el principio teórico de este método. Vemos que se repite un factor en ambas factorizaciones. Entonces, por regla, nosotros podemos tomar solamente una vez, para expresar en nuestra respuesta, solamente una vez ese factor que se está repitiendo. Y nuestro otro factor sería lo que nos sobra de aquí, x cuadrada más 1. Y así queda factorizada esta expresión de 4 términos. Que igual, si queremos comprobar que efectivamente está bien factorizado, multiplicamos cada uno de estos términos por cada uno de los términos de acá. Es decir, 3x por x al cuadrado, 3x por 1, menos 7 por x al cuadrado y menos 7 por 1. Entonces desarrollamos lo que son las multiplicaciones. 3x por x al cuadrado, 3x al cubo. 3x por 1 más 3x. Menos 7 por x al cuadrado, menos 7x al cuadrado. Todo esto respetando lo que son las leyes de los signos, que hay que recordar que signos contrarios es menos y signos iguales se queda más. Luego, menos 7 por más 1, signos contrarios, menos y un 7. Y como vemos, es la misma expresión del inicio, solamente que lo ordenan de mayor a menor exponente, que también es válido. Solamente acomodamos de acuerdo a los coeficientes, a los exponentes, más bien a los exponentes, exponentes.
exponente cúbico, exponente cuadrado, exponente 1 y exponente 0. Y vemos que esta factorización efectivamente proviene de esta expresión. A continuación haremos unos ejercicios para que quede más claro este método. Bueno, aquí tenemos lo que es un ejemplo, también de 4 términos. Entonces procedemos a resolverlo conforme a lo que vimos anteriormente. Entonces decíamos que juntábamos de 2 en 2, pero hay que tener mucho cuidado en estos ejercicios porque por conveniencia yo podría juntar lo que es el primer término con el término de acá, y estos dos los voy a hacer otra marquita. ¿Por qué? Porque vemos que entre el primer y último término ambos pertenecen a lo que es el grupo del 4, 8, 12, 16, ¿no? Y los otros dos pertenecen al grupo del 5. Entonces podemos deducir que juntando de esta manera pues podemos obtener un número en nuestro factor común. Entonces procedemos a resolverlo y vemos que nuestro máximo común entre estos dos es el 4. ¿Por qué? Porque el 4 simplemente lo puedo expresar en 1 por 4, 2 por 2, 4 por 1. El 12, 1 por 12, 2 por 6, 3 por 4, 4 por 3, 6 por 2 y 12 por 1. ¿Y cuál vemos que es el número mayor que se repite en ambos? Es el 4. Que hay que recordar que hay que factorizar dichos grupos por el método de máximo factor común que está disponible en otro video. Entonces, nuestro máximo factor común entre esos dos sería el 4. Y checamos ambas y vemos que ambas tienen una X, ambas comparten una X. Entonces también forma parte de mi máximo factor común de ese grupito de 2. Y ya el otro factor sería simplemente lo que nos sobra, lo que es el a cuadrada. Y en este caso nos sobró un 3, que es la otra parte, o más bien es el otro factor que completa el 12. Y respetando lo que es el signo, el negativo, 3, y ¿qué nos sobró? B. 4x por a cuadrada, 4a cuadrada x, 4 por menos 3, menos 12, bx. Que efectivamente vemos que sí se realizó de manera correcta. Ahora, viendo estos dos, podemos deducir, podemos sacar que el máximo coeficiente común, el máximo factor común en cuanto a coeficientes es el 5. Entonces sacamos lo que es el 5 y vemos que ambos comparten una y. Hay que recordar que siempre esto se está multiplicando, ¿no? O sea, el 5 por y, 4 por x. Luego, anotamos lo que nos sobra. ¿Qué nos sobró? A cuadrada en esta, y en la otra nos sobró, que hay que recordar, como tomamos 5, este era 5 por 1 y este es 5 por 3. Nos sobró primero lo que es el 3, este es menos, y este es más. Entonces, más 3 y la b. Pero vemos que el segundo factor no es similar, o más bien no es igual, porque acá a cuadrada es positiva, acá es negativa, y acá estos dos tienen el signo volteado. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer que estos dos factores sean iguales? Entonces, podemos multiplicar lo que es la factorización en azul por menos 1 para invertir todos sus signos. Entonces nos quedaría menos 5y a cuadrada y menos 3b. Y ahora sí, efectivamente ya son iguales.
Entonces, como decíamos, el factor que se repite en ambas factorizaciones se debe escribir una sola vez en nuestra respuesta, lo cual sería a cuadrada menos 3b, y en el otro lo que nos sobra, lo cual era 4x menos 5y. Y así quedaría lo que es nuestra factorización de esta expresión de 4 términos, que comprobándolo, tenemos que multiplicar cada uno de estos por cada uno de los de acá. A cuadrada por 4x, 4a cuadrada x, a cuadrada por menos 5y, menos 5a cuadrada y, menos 3 por más 4, menos 12 bx, y menos por menos, de lo último, más 15 by. Y vemos que efectivamente es igual a lo que tenemos arriba ordenado. Aquí escribí mal la y. Ahí está. Que es lo mismo, pero ordenado de manera diferente. Aquí primero tengo menos 12bx, acá lo tengo al final, y acá tengo 15by al final, y acá lo tengo como tercero. Eso no es problema, simplemente si se quiere hacer la comprobación en el procedimiento, lo podemos anotar tal cual lo que nos da multiplicando, o ya ordenándolo como es el planteamiento del ejercicio. Pero nuestra factorización en sí es lo escrito en rojo, estos dos factores. A continuación haremos otro ejercicio. Tenemos este otro ejercicio que, igual como todos los que hemos visto, son de 4 términos. Y como les decía, este método es muy común utilizarlo en 4 términos, una expresión de 4 términos. Pero igual puede ser utilizada una expresión de 6, de 8, de 10, siempre y cuando sea un número par de expresiones, de términos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es siempre verificar qué coeficientes tenemos. Vemos que aquí tenemos un 1, que no es necesario escribir, un 2, un 5 y un 10. Entonces, podemos ver que nos conviene hacerlo tal cual como nos dice este método por default, los primeros 2 y los últimos 2. ¿Por qué? 5 y 10 pertenecen al grupo del 5, entonces podemos obtener lo que es un número en común. 1 y 2, pues no sale un número tal cual, pero pues prácticamente sí nos permite lo que es la factorización. Entonces procedemos a hacerlo. ¿Y qué tenemos de común entre estos dos? Una A, nada más. ¿Y qué nos sobra? B. Respetamos el signo, menos el 2 tal cual, porque no lo pude sacar, 2, y ahí para, porque la A ya lo extraje en el factor común. Entonces vemos en común que el máximo coeficiente que se repite en ambos es el 5. Es el 5. O menos 5 en este caso, porque tiene un símbolo negativo. Entonces sabemos que menos 5 por 1 es menos 5, y menos 5 por menos 2 me da 10 positivo. Entonces el menos 5 sería nuestro máximo factor común. ¿Y qué nos sobra? La B y un menos 2. ¿Y por qué expresé negativos desde aquí? Para evitarnos el proceso de convertir lo que era el otro factor, que fue lo que hicimos en un ejemplo. Aquí lo sacamos directo y efectivamente tenemos una base que se repite, que se expresa una sola vez, b menos 2. Y en el otro, lo que nos sobró, a menos 5. Y así queda nuestra factorización de esta expresión de 4 términos. Que igual, para comprobarlo, se multiplica cada uno de estos por cada uno de estos. B por A, AB o BA, como quiera ser escrito. B por menos 5, menos 5B, menos 2 por A, menos 2A, y menos 2 por menos 5 me da 10, que era lo que mencionaba aquí.
Entonces vemos que efectivamente es la misma expresión, nomás estos dos términos están invertidos, pero eso no es problema. Espero que haya quedado claro este método que involucra el primer método que se subió en este canal, el cual es de máximo factor común, pero hay que recordar que lo que se hace es factorizar por grupos de números pares. En este video vimos de 4, una expresión de 4 términos, pero también puede ser de 6, de 8, de 10, siempre y cuando sea un número par. Espero que hayan quedado entendido y nos vemos en un próximo método de factorización.